preparar estas deliciosas pastas rellenas sin gluten, te cuento que vamos a usar ingredientes: una taza de harina de arroz, harina sin gluten, vamos a usar media taza de agua caliente, un cuarto de taza de semillas de chía y también vamos a usar una cucharadita de sal, media cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de pimienta negra. Te voy a dejar el detalle de los ingredientes en gramo en la cajita de la descripción. Vamos a colocar en una licuadora o procesadora las semillas de chía, vamos a colocar el agua caliente, vamos a colocar también la sal, la cúrcuma y la pimienta negra y vamos a licuar. Vamos a procesar bien estas semillas. Y aprovecho para preguntarte desde qué lugar estás mirando el video. Contame en los comentarios, que me encanta leer los comentarios que me dejan. Si hace falta remover, remove, porque la idea es que las semillas se trituren bien y que obtengas una consistencia así como esta. Te tiene que quedar una consistencia elástica, así como la que te estoy mostrando. Esto es lo más importante de la receta, porque esto que son las semillas de chía es lo que le va a dar elasticidad a esta masa sin gluten, lo que va a hacer que podamos estirarla y tenga esa elasticidad parecida a la harina con gluten. Vamos a agregar la harina de arroz de a poco. Vamos a amasar y esta masa es una masa que tenemos que dejar descansar por lo menos 15 minutos una vez que hayamos armado un bollo. No vas a usar toda la harina, resérvate un poco para el final, para estirar la masa. Vas a ver que esta masa tiene que quedarte un poco húmeda, no puede ser una masa seca porque va a ser muy dura y difícil de estirar. Tiene que quedar una masa un poco húmeda. La dejas descansar, pasados los 15 minutos la empezamos a estirar. Para estirarla, paciencia, cuidado, estirala primero con la mano y después con un rodillo. Siempre poné un poquito de harina por abajo, un poquito de harina por arriba. Vamos a estirar bien y lo ideal es que te quede una masa fina, porque de esa forma se va a cocinar mejor. La vas a estirar lo más finita que puedas, tampoco que se rompa, y una vez que la estiraste te voy a enseñar cómo hacerlas los ravioles sin molde. Cortas el rectángulo que armaste por la mitad y en una de las mitades vamos a poner el relleno. Vas a dejar un espacio entre relleno más o menos de 2 centímetros. Mira el relleno que voy a usar para estos ravioles. Voy a usar este queso vegetal. Te voy a dejar el link de la receta de este queso vegetal en el primer comentario y en la descripción. Muy importante, poné un poquito de agua, humedecé la masa en la parte de entre los rellenos para que cuando hagas presión la masa se pegue de esta forma. Trabaja así con las manos, cortás los sobrantes y ahora vamos a cortar los ravioles. Mira qué fácil. ¿Y cómo vas a hacer los bordecitos? Ese bordecito característico de los ravioles lo vas a hacer con un tenedor, si tenés ganas de hacerlo, si no, así están fantásticos. Yo te cuento que los hice con un tenedor, tenés que tener mucha paciencia y hacer presión. Ojo, no hagas presión sobre la parte del relleno para que no se pinche. Es muy importante que estén bien, con mucha presión en el borde para que cuando los cocines no se abran. Con lo que te quedó de la masa vas a estirar, vas a hacer otro rectángulo y con este rectángulo vamos a usar un molde. Este molde se puede comprar, es muy accesible. Puede ser molde de ravioles o puede ser como el que estoy usando yo, que es un molde de sorrentinos. Los sorrentinos son parecidos a los ravioles, solo que tienen una forma circular. Se come mucho en Argentina, en Uruguay. Bueno, vas a colocar la mitad de la masa en la base, haciendo presión en los orificios, y también los voy a rellenar con este queso vegetal de nueces, pimiento rojo y albahaca. Y
También importante colocar, humedecer los bordes de cada uno de los sorrentinos. Los humedeces con la mano o con un pincel, porque cuando coloques la otra masa tiene que quedar bien pegada. Esa parte es importante porque de esa forma no se van a abrir cuando los cocines. Recordá que cada receta nueva que hagas es práctica. En la medida que la vayas haciendo, cada vez te va a quedar mejor. Bueno, vamos a retirar el excedente de la masa y así de simple, mirá, salen del molde y te cuento que tanto los sorrentinos como los ravioles los podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Y si no los querés guardar en el freezer, los podés guardar en el refrigerador, heladera o nevera en un recipiente cerrado por hasta 3 días aproximadamente. ¿Y cómo los cocinamos? Para cocinarlos vamos a hervir abundante agua. Eso es súper importante para que se cocinen bien. No los coloques todos juntos, tenés que colocarlos de a poco. Yo te cuento que, bueno, puse a hervir agua y los fui colocando de a 4. Serví 4 por plato, porque tienen bastante relleno. Los servís no más de 5 minutos. Importantísimo, no más de 5 minutos. Una vez que están listos, que pasaron 5 minutos como máximo, puede ser entre 3 y 5 minutos, depende del grosor de la masa. Los retirás, los acompañás con la salsa que más te guste. Yo en este caso usé salsa de tomate y mirá cómo quedaron por dentro, quedaron fantásticos. Este queso vegetal le dio un toque muy especial, como relleno, mucho sabor. Y si te gusta el contenido que compartimos en este canal, te invito a dejar un súper gracias. El súper gracias es una contribución que puedes hacer a través de YouTube, tocando el botón que está aquí abajo al lado de compartir. Apoya el canal Recetas de Gris para que podamos seguir creando más contenido.